¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, profesor. El día de hoy, el equipo 2, conformado por Aguayo Juárez Antonio y García Rodríguez Mario Iván, les vamos a explicar acerca de lo que es la lógica proposicional, sus tablas de verdad y operadores lógicos, su sintaxis y las oraciones atómicas y complejas. Bien, para empezar, ¿qué es la lógica proposicional? También llamada lógica de enunciados, lógica de orden cero o cálculo proposicional, es aquel sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones o enunciados y cuyas constantes lógicas o también llamadas conectivas lógicas representan operaciones sobre estas proposiciones, las cuales son capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. Sintaxis. Bien, la lógica proposicional trata con sistemas lógicos que en sí carecen de cuantificación o de variables interpretables como entidades. Si bien no hay signos para estas variables tipo entidad, sí podemos expresarlas con signos. Estos signos los podemos tomar del alfabeto, pudiendo ser particularmente o regularmente, empezando desde la letra P, Q, R y así consecutivamente, dependiendo de las proposiciones que tengamos. Estas preposiciones o signos pueden solo tomar dos valores, verdadero o falso. Los sistemas de lógica proposicional incluyen además conectivas lógicas, por lo que dentro de este tipo de lógica se puede analizar una inferencia lógica de estas proposiciones, pero sin tener en cuenta en sí la estructura interna de dichas proposiciones. En este dibujito podemos ver que si está nublado, esto implica que puede llover. Bien, las conectivas lógicas son todos aquellos elementos que sirven como un enlace o conexión entre las proposiciones. Tienen el objetivo de crear otra mucho más compleja que la proposición original. Como podemos ver en los diagramas que están a la izquierda, estos tienen una serie de variables en las cuales se puede ver los distintos tipos de conectivas lógicas. Más adelante les explicaré un poco acerca de qué significa cada una. Bien, en esta tabla siguiente vamos a ver cuáles son las conectivas lógicas distintas y más usadas en lo que es lógica proposicional. Como primera conectiva tenemos la negación. Su expresión en el lenguaje natural es no. Como un ejemplo tenemos este enunciado que dice no está lloviendo. Su símbolo de este artículo es esta barra lateral que parece una ceja y su símbolo alternativo es esta onda. La siguiente conectiva es la conjunción. Su expresión en el lenguaje natural es la Y. Como un ejemplo de su aplicación tenemos esta oración que dice está lloviendo y está nublado. Su símbolo es una flecha apuntando hacia arriba y su símbolo alternativo es un ampersand y un punto. Después tenemos a la disyunción. Su expresión en el lenguaje natural es la O. Como ejemplo de su aplicación tenemos el enunciado que dice está lloviendo o está soleado. Su símbolo de este artículo es una flecha apuntando hacia abajo o una V y no tiene un símbolo alternativo. Después tenemos la condición material, que en lenguaje natural sería un sí, entonces. Como ejemplo tenemos el enunciado que dice si está soleado, entonces es de día. Su símbolo es una flecha apuntando hacia la derecha y como símbolo alternativo es un semicírculo. Después tenemos la bicondicional. Esta quiere decir en lenguaje natural sí y solo sí. Como ejemplo de aplicación tenemos esta oración que dice está nublado, sí y solo sí hay nubes visibles. Su símbolo es una doble flecha y su símbolo alternativo son tres líneas una sobre otra. Después tenemos la disyunción opuesta, que en lenguaje natural quiere decir ni, ni. Como ejemplo de su aplicación tenemos ni está soleado ni está nublado y su símbolo es una flecha apuntando hacia abajo. Como símbolo alternativo pues no tiene ninguno, al igual que la disyunción. Después tenemos la disyunción exclusiva. Esta quiere decir en lenguaje natural o bien o bien. Como ejemplo de su aplicación tenemos el enunciado que dice o bien está soleado o bien está nublado.
Y como símbolo de este artículo tenemos que es un signo de pesos, pero recostado de forma horizontal. Como símbolos alternativos tenemos un círculo con una cruz, las tres líneas tachadas y una W mayúscula. Bien, en esta lógica proposicional, todas nuestras conectivas lógicas se tratan como funciones de verdad. Esto quiere decir que como funciones que toman conjuntos de valores de verdad y devuelven estos valores de verdad. Como un ejemplo, tenemos la conectiva lógica no, la cual es una función que si toma el valor de la verdad v, devuelve el valor f de falso. Y si toma el valor de verdad f, devuelve el valor b. Por lo tanto, si se aplica la función no a una letra que represente una proposición falsa, el resultado será algo verdadero. Y si es falso, por decirlo así, por decir un ejemplo, está lloviendo, entonces será verdadero que no está lloviendo. A continuación, en la siguiente figura tenemos un ejemplo de las tablas de verdad de todas las distintas conectivas lógicas que ya vimos anteriormente. Sentencias atómicas. En las sentencias atómicas, es decir, los elementos sintácticos que son indivisibles, hacen referencia a un único símbolo proposicional, ya sea P, Q, R o cualquiera de las proposiciones, y cada una de estas representan una proposición que puede ser verdadera o falsa. Como ejemplo, la proposición P, está nublado. Q, está lloviendo. R, iré a jugar fútbol. S, veré una película. Como notamos, son preposiciones únicas. Sentencias complejas. Las sentencias complejas se construyen a partir de sentencias más simples mediante el uso de las conectivas lógicas que vimos con anterioridad. Como ejemplo tenemos P implica S. En un lenguaje natural sería con las sentencias anteriormente dichas, si está nublado, entonces veré una película. En el siguiente ejemplo tenemos R, sí, solo sí, negando Q. En el lenguaje natural tendríamos, iré a jugar fútbol, sí y solo sí, no está lloviendo. El siguiente ejemplo es un poco más complejo, ya que tiene varias preposiciones y varias conectivas lógicas. Este lo podríamos leer como P o Q implica S y negación de R, que en lenguaje natural sería, si está nublado o está lloviendo, entonces veré una película y no iré a jugar fútbol. Gramática. Una vez que ya hayamos definido el alfabeto que vamos a usar para la lógica proposicional, el siguiente paso es determinar qué combinaciones de símbolos pertenecen al lenguaje de este sistema. Esto se va a lograr mediante una gramática formal. Esta misma consiste en un conjunto de reglas que definen de forma recursiva las cadenas de caracteres que pertenecen al lenguaje. A las cadenas de caracteres construidas según estas reglas se les va a llamar fórmulas bien formadas. Estas reglas son: 1. Las variables proposicionales del alfabeto de L son fórmulas bien formadas. Si phi es una fórmula bien formada de L, entonces la negación de phi también lo va a ser. 3. Si phi y psi son fórmulas bien formadas de L, entonces phi y psi, phi o psi, phi implicando psi y phi, sí y solo si, sí también lo son. Cuarta, solo las expresiones que pueden ser generadas mediante las cláusulas 1 a 3 en un número finito de pasos son fórmulas bien formadas de L. La gramática es muy estricta respecto al uso de los paréntesis. Cada sentencia que es construida a partir de conectivas binarias debe ser encerrada en paréntesis. Esto nos va a asegurar que la gramática no sea ambigua y así vamos a evitar errores de lectura. Para mejorar la legibilidad, a menudo se omiten estos paréntesis. Para dar forma a las sentencias nos apoyaremos del orden de precedencia de las conectivas. Este orden de precedencia en la lógica proposicional, o sea, que va de mayor a menor, es el siguiente: negación y o implicando y sí y solo sí. Siguiendo las reglas que ya vimos previamente,
Las siguientes cadenas de caracteres son ejemplos de fórmulas bien formadas. P, triple negación de Q, P y Q, la negación de P y Q, P, sí y solo sí, la negación de P, P implicando a Q, y P, la negación de P y Q o R o S. Y como ejemplos de fórmulas mal formuladas tenemos los siguientes. Como podemos ver en las figuras siguientes, tenemos la fórmula, el error que presentan y la corrección que se le debe hacer. A continuación, vamos a dar un ejemplo. La sentencia compleja nos dice, negación de P o Q implica P que implica R. Bien, como primeros 3 columnas tenemos la tabla de verdad de P, Q y R. A partir de estas desarrollaremos las siguientes sentencias. Como primero tenemos P o Q. Si vemos en la tabla de verdad, para ir recordando la tabla de verdad de O la disyunción, para cada uno de los valores en donde haya un valor verdadero, el valor resultante será verdadero. De lo contrario, será falso. En este caso, para P y Q, tenemos 2 verdaderos, implica un verdadero. Tenemos en este caso P verdadero y verdadero, tenemos un resultado verdadero. En el siguiente tenemos verdadero y falso. Como resultado tendremos verdadero. En el siguiente tenemos verdadero y falso, por lo cual tendremos verdadero. En el siguiente tenemos falso y verdadero, lo cual nos da verdadero. Falso y verdadero nos da verdadero. Falso y falso nos dará un falso, y falso nos dará falso. En la siguiente columna tenemos la negación de la preposición anterior, por lo cual todos los verdaderos pasarán a ser falsos y los falsos pasarán a ser verdaderos. En la siguiente columna tenemos la siguiente sentencia. P implica R. O si P, entonces R. Recordando la tabla de la condicional, en este caso, si tenemos 2 valores verdaderos para las sentencias, P implica R, nos dará un verdadero. En la siguiente tenemos verdadero y falso, nos dará falso. Verdadero y verdadero nos dará verdadero. Verdadero y falso nos dará falso. Falso y verdadero nos dará verdadero. Falso y falso nos dará verdadero. Falso y verdadero nos dará verdadero. Y falso nos dará verdadero. En la siguiente columna conjuntamos las 2 preposiciones anteriores, esta y esta de acá, y conjugadas con el conector de implicación. Para esto, falso y verdadero nos dará verdadero, falso y falso nos dará verdadero, falso y verdadero nos dará verdadero, falso y falso nos dará verdadero, falso y verdadero nos dará verdadero, falso y verdadero nos dará verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, y en el último verdadero y verdadero nos da verdadero. Igualmente tenemos las equivalencias lógicas. Esto quiere decir que una sentencia puede equivaler a otra dependiendo de las preposiciones. Como primer punto tenemos alfa y beta puede ser equivalente a beta y alfa. Esto representa la conmutatividad de I. En segundo lugar tenemos la conmutatividad de O. Esta es alfa o beta es equivalente a beta o alfa. Igualmente tenemos las equivalencias lógicas, tanto de I como de O. Para I, esta sería alfa y beta
y gamma, su equivalencia es alfa y beta y gamma. Y para la asertiva de O sería alfa o beta o gamma equivale a alfa o beta o gamma. Y de igual manera tenemos varias equivalencias lógicas, teniendo la eliminación de la doble negación, la contraposición, eliminación de la implicación, eliminación de la bicondicional, la ley de Morgan y la distribución de I respecto a O y de O respecto a I. La tautología. Bien, las tautologías son todas aquellas sentencias que denominamos válidas. Así pues, todos los resultados en su tabla de verdad presentan resultados que son verdaderos, así como lo podemos ver en la siguiente figura, en la que los valores de P y Q, como de su proposición P y Q, resultan en que todos sus valores sean verdaderos. Las contradicciones representarán todos aquellos resultados que sean falsos en su tabla de verdad al desarrollar esta sentencia, así como lo podemos ver en la siguiente figura. Ejemplos de aplicación. ¿De qué nos sirve la lógica proposicional? Bueno, esta tiene una serie de aplicaciones en la vida real que han resultado de bastante utilidad a la hora de ser aplicadas. Como primer ejemplo tenemos que es muy utilizada en el análisis de circuitos. Esto quiere decir que en el análisis de circuitos se buscan aplicar las operaciones y propiedades más básicas de la lógica proposicional a la hora de modelar circuitos de caja negra. Estos circuitos no son otra cosa más que los circuitos lógicos AND, OR, NOT, XOR, entre otros. Otra de sus aplicaciones es en el análisis de tanques y compuertas. Se buscan aplicar todos los conceptos de implicación y equivalencia a las situaciones que involucren relaciones de causa y efecto. En la imagen de la derecha podemos ver un ejemplo de cómo se aplica esta lógica. Aplicaciones en situaciones cotidianas. Bien, podemos considerar el siguiente argumento. 1. Mañana es miércoles o mañana es jueves. 2. Mañana no es jueves. 3. Por lo tanto, mañana es miércoles. Es un argumento válido. Quiere decir que es imposible que las premisas 1 y 2 sean verdaderas y la conclusión 3 será falsa. Otro ejemplo que podemos tomar sería el siguiente. 1. Hoy está soleado o está nublado. 2. Hoy no está nublado. 3. Por lo tanto, hoy está soleado. La validez de los dos argumentos anteriores depende del significado de las expresiones o y no. Después de todo lo visto, ¿qué limitantes podría tener la lógica proposicional? Pues bien, esta lógica permite formalizar y teorizar la validez de un sinfín de argumentos. Sin embargo, también existen argumentos que por mera intuición son válidos, pero cuya validez no puede ser medida o probada por esta lógica. Por ejemplo, consideremos lo siguiente: todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Como este argumento no contiene ninguna de las conectivas no y o, entre otras, según la lógica proposicional, su formalización sería de la siguiente forma: P, Q, por lo tanto, R. Pero esta es una forma de argumento inválida, y eso contradice nuestra intuición de que el argumento es válido. Para teorizar sobre la validez de este tipo de argumentos, se necesita investigar la estructura interna de las variables proporcionales, pero en sí de esto se ocupa la lógica de primer orden, que veremos más adelante en la siguiente exposición. Otros sistemas formales permiten teorizar sobre otros tipos de argumentos, por ejemplo, las lógicas de segundo orden, la lógica modal y la lógica temporal. Pues bien, con esto concluimos nuestra exposición. Esperamos que les haya sido de utilidad y hayan podido aprender un poco más acerca de esta lógica y de todo lo que ello implica.